Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa CineChat. Pues seguimos transmitiendo en vivo para la cabina, desde nuestras casitas para la cabina de CineRadio. Quien está ahí atrás de los controles, nuestro queridísimo amigo Oliver. También le mandamos un saludo a nuestro querido amigo El Capi, a todos nuestros compañeros y amigos de comunicación social y por supuesto a todo el equipo de Centro Cine de Salud Emocional, quienes hacen posible este programa. Pues bueno, soy el psicólogo Luis García y hoy tengo el gusto y el honor de que nos acompaña una gran compañera y gran amiga también del equipo de Centro Simi, la psicóloga Eranderi Bernal. Hola, Eranderi, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa CineChat. Gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias Luis por esa bienvenida y también a todas las personas que se están conectando y están por conectarse. Así es, pues síganos porque además creo que esta cita es la mejor cita para el 14 de febrero, ¿no? La cita con nosotros, con CineChat. Y si estaban solitos, pues por lo menos ya estarán acompañados una hora en compañía de Eranderi, quien nos va a estar hablando justamente y en el marco de esta celebración sobre los estereotipos del amor, un tema por demás interesante y que está un poco oculto, pero que determina mucho la manera en que vivimos y yo diría hasta la manera en que sufrimos el amor. Pero ya tú nos dirás, Eranderi, de qué va este tema de los estereotipos del amor. Pues cuéntanos, Eranderi, ¿cómo nos pueden contactar nuestros queridos siminautas? Sí, nuestros siminautas nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Centro Simi de Salud Emocional. También nos pueden encontrar vía chat de Facebook a través de esta página que acabo de mencionar. También pueden comunicarse al centro diagnóstico @simisae.com.mx a través de correo electrónico y a través de nuestro número telefónico, el 800-911-3232. Por supuesto, la línea estrella, ¿no? Pero Claro. recuerden también que tenemos el 800-911-6666, que es el de Cimitel, en donde están todos nuestros compañeros médicos, nutriólogos, nuestros amigos los agentes telefónicos, quienes les darán información sobre medicamentos, análisis clínicos y demás. Entonces, pues todo al alcance de una llamada, incluso ya de un mensajito de texto, pueden obtener información integral para su salud, médica, nutricional y por supuesto psicológica, ¿no? Pues bueno, Andrés, te vas a dar cuenta que el tiempo se nos va rapidísimo, así que entremos de lleno en materia. Pues cuéntanos un poquito, para ir desglosando este tema de estereotipos del amor. Primero, ¿qué es un estereotipo? ¿Qué es un estereotipo de género, un rol de género y demás para quienes no tienen acercamiento con este tema? Claro, en realidad este tema es bastante complejo, es muy amplio. Sin embargo, solamente vamos a abordar algunas características muy puntuales que nos pueden acompañar para ser más conscientes de qué forma nos pueden, o más bien nos afectan estos roles y estereotipos cuando nos vinculamos amorosamente. El rol en realidad es como la norma, ¿no? La norma que socialmente y culturalmente está pues implícita prácticamente y arraigada al género. Es decir, al ser hombre o al ser mujer tenemos un rol y este rol generalmente son creencias que son arraigadas obviamente a la cultura. Teniendo en cuenta que estos roles, ¿no?, son impuestos en la cultura occidental y nosotros siendo parte de algún modo de esta cultura, pues también nos rigen en cuanto al tema de muchos ámbitos y sobre todo en este día, pues esta parte del amor, ¿no? El rol tal cual y la norma de la que estoy hablando, pues finalmente es encasillar, visualizar, ¿no? O poner, posicionar a hombres y mujeres en roles distintos. Mientras, por ejemplo, la mujer está arraigada al ámbito privado, es decir, a su casa, a las actividades de cuidado, a las actividades de crianza, ¿no? Por el otro lado, el hombre, su rol es en el ámbito público. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este rol está inmerso en esta cuestión del salir a trabajar, del ser proveedor, de generar redes de apoyo, el generar vínculos sociales, etcétera. Oye, Ari, perdón que te interrumpa. Y Sí. por ejemplo, para nuestro público más joven, estos roles en el noviazgo, siendo adolescentes o adultos jóvenes, ¿cómo se vería, no? Porque, bueno, estamos hablando a lo mejor de alguien que ya está viviendo en pareja o casados, ¿no?
Claro. Pero en el noviazgo, por ejemplo, de alguien más joven, más pequeño. Pues definitivamente esto está más, lo podemos entender un poquito más sobre el tema de los estereotipos, porque vaya, este es el rol, está asignado a cada sexo, ¿no? En el ámbito privado y de ahí devienen como ciertas características de carácter, de comportamiento, ¿no? De inclusive de gustos, ¿no? De situaciones, visiones de la vida, etcétera. Esto lo podemos entender ya como más enfocado a ciertas poblaciones, más en lo que deviene de estas normas, ¿no? Que son los estereotipos. Y en ese sentido, los estereotipos son las características de estos roles. Es decir, si por ejemplo, en el ámbito, vamos a hablar del ámbito privado, en este rol de la mujer, estos estereotipos, al estar encasilladas al ámbito doméstico, estos estereotipos nos van hablando de personas o mujeres que tienen que tener comportamientos, actitudes, sentires inclusive, dependiendo de su rol y hablamos de los estereotipos específicamente, el ser dependientes, el ser cuidadoras, el ser recatadas, el ser sensibles, el ser amorosas, inseguras, etcétera. Esto es lo que nos da este rol doméstico, porque definitivamente una mujer que permanece en casa con estos aprendizajes, finalmente asume que estas características son propias de una mujer, ¿no? Y en el caso de los hombres también son estas actitudes independientes, aventureras, insensibles, afectivamente lejanos, líderes, entre otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, como son aprendizajes y normas que se van incrustando, por así decirlo, desde etapas muy tempranas, pues asumimos que ese es nuestro rol en el amor, ¿no? La parte de la mujer, pues es la parte pasiva, la parte amorosa, la cuidadora, etcétera. Y por el otro lado, en el lado masculino, pues son estas actitudes de tipo insensibles, ¿no? Lejanamente afectivos. Ellos son los que cortejan, los que imponen hasta cierto punto la forma en la que se va dando la relación. Oye, eso justo te iba a decir, incluso desde el aproximamiento, el cortejo, el ligue, se notan ya estos estereotipos de género, ¿no? Sí, definitivamente, Luis. Estos estereotipos van guiando nuestras actitudes en muchos ámbitos, pero hablando del ámbito amoroso, definitivamente van poniendo estas desigualdades en las parejas. Y que de alguna manera y poco a poco se ha empezado ya a confrontar un poco estos estereotipos, pero ya nos hablarás un poquito más de ello adelante. Pero esos estereotipos y estos roles, entonces determinarían de alguna manera la forma en que se vive una relación amorosa. Incluso te decía al principio del programa, la forma en que la sufrimos. Exactamente, o sea, sí es como tan fuerte esta creencia, tan arraigada, tanto culturalmente como en nosotros mismos, que finalmente estas ideas, al ser establecidas dentro de un sistema cultural, van adjudicando comportamientos amorosos, ¿no? Como ya les comenté, en torno a los estereotipos, ¿no? Inclusive un ejemplo muy persistente muchas veces en las personas es esta parte de la infidelidad o la poligamia, ¿no? Se supone, y entre comillas, que somos seres monógamos, ¿no? Aunque si hablamos, por ejemplo, de antropología, pues se ha demostrado que los seres humanos tal cual no somos monógamos, sino hay una cultura que nos encasilla, por así decirlo, nos norma para tener ciertos comportamientos en torno a la fidelidad, en torno a la monogamia. Pero si hablamos, por ejemplo, de estereotipos, finalmente una persona infiel va a tener una infidelidad, perdón, dependiendo del género de quien lo hace, finalmente sí tiene implicaciones a nivel social, familiar y de pareja. Y hablando especialmente de la pareja, ¿no? Y de lo social, cuando un hombre es infiel, por ejemplo, y estoy hablando de un tema general, recordemos que la generalidad no necesariamente no corresponde a una norma establecida. Finalmente, esta parte de la infidelidad es hasta cierto punto aceptable en un hombre, porque se cree, ¿no? Dentro de estos estereotipos en el ámbito público, pues él puede salir, puede vincularse, puede tener relaciones sociales, ¿no? Etcétera. Y finalmente, ¿no? Hasta inclusive en la propia jerga cotidiana de las personas, finalmente pueden decir, bueno, es que a él se le pasa porque es hombre, pero ¿qué me dices de ti, no?
finalmente eso no es una actitud de una buena mujer, ¿no? Incluso la forma en que se vive, se me está ocurriendo, tú me dirás si me equivoco, porque tú eres la experta en el tema. Si hay una infidelidad por parte de una mujer, lo que nos afecta a nosotros más como hombres es la idea de que nuestra pareja pudo haber tenido contacto sexual con otra pareja, ¿no? Mientras que para ellas el que nosotros nos vinculemos emocionalmente pudiera tener implicaciones más dolorosas. Y claro, visto desde estos estereotipos, no sé si te has dado cuenta o eso ocurre o también es una forma de encasillar, como lo estamos platicando. Sí, o sea, hablar de estereotipos es hablar de la generalidad, ¿no? Definitivamente habrá quien lo viva de forma distinta. Sin embargo, si es algo que es cotidiano, entiendas esta parte, por ejemplo, lo que estás diciendo, Luis, de la parte sexual, que finalmente, pues es como también encasillar esta parte de la propiedad, ¿no? Del cuerpo. Nosotras en el ámbito privado, pues estamos en casa resguardadas, ¿no? Y el saber que ese cuerpo, por así decirlo, se salió de la norma, finalmente es lo que pesa en el género masculino. Y finalmente, pues nosotras en ese rol de sensibilidad, de amor, ¿no? De demostración de afecto, de dependencia, etcétera, definitivamente es muy simbólico esta parte de que nuestra pareja se vincule activamente pues con otra persona. Oye, y esta idea del amor romántico o del amor romántico es parte también de los estereotipos. Definitivamente. El amor romántico es esta idea, ¿no? Magnificada, fantasiosa respecto a cómo se vivencia el amor, ¿no? Y que finalmente es bien importante ver de dónde viene ese término, ¿no? Porque por allá, ¿no? De los siglos XV, XVI, XVII, incluido todavía hasta la época victoriana, todavía se tenía esta creencia del caballero, ¿no? Que llega y salva a la damisela, a la doncella, ¿no? Sin ni siquiera conocerla, ¿no? Y la otra persona, en este caso, pues la doncella, ¿no? Esperaba de una forma pasiva, ¿no? Inclusive no conociendo al caballero, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que estamos hablando de qué siglos, donde se empieza como a incrustar esta parte romántica hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, a pesar de como tú nos comentabas, Luis, ha habido muchos cambios efectivamente respecto al tema de género, respecto al tema de los roles, de los estereotipos, pero finalmente también es innegable que esto, a pesar de los años que está arraigado, todavía sigue tan persistente en las relaciones. Entonces estamos hablando que no se ha cambiado toda la cultura que sostiene esta inequidad en los géneros y sobre todo en las relaciones amorosas. Oye, Erander, y que muchas de estas ideas del amor romántico resultan hasta violentas, ¿no? O, bueno, ya inaceptables. El otro día platicaba con una de mis amigas, a quien le mando un saludo, no creo que nos esté viendo, de estar en su negocio, se llama Abby. Estamos hablando sobre estas canciones que coloquialmente o comúnmente cantamos y que nunca nos detuvimos a escuchar con atención. Y hablábamos justo de una de José José, de Buenos Días, Amor. Bueno, es una cosa pavorosa, ¿no? Y justo en esta idea del amor romántico, pero pues que resulta sumamente violento y agresivo. Sí, definitivamente. Ahorita estás mencionando parte de nuestra cultura, ¿no? Y, por ejemplo, José José es como el máximo exponente del amor romántico, ¿no? Porque inclusive esta canción se me viene a la cabeza ahorita, esa de cuando vayas conmigo no mires a nadie, ¿no? Porque yo no soporto un desplante, una situación así. Entonces ahí se ve como esta parte de la propiedad, ¿no? Del control sobre los cuerpos, sobre la voluntad, sobre el amor de la otra persona, ¿no? Sobre la voluntad también. Sí, y bueno, luego nos sorprendemos, ¿no? Ya nosotros a nuestra edad de la música que escuchan los jóvenes, bueno, pues también creo que es de espantarnos de la música que escuchábamos nosotros de jóvenes, que escucharon nuestros papás. Esta que te digo de Buenos Días, Amor, pues es el relato de una violación tal cual. Me parece
terrible y que la hayamos normalizado tanto y yo incluso no la había escuchado, ¿no? Pero la cantas, ¿no? Hasta que de repente dije, Dios mío, ¿qué estoy cantando, no? Y creo que es parte de cómo se han ido corrompiendo estos estereotipos a partir de hacer conciencia, me imagino. Sí, definitivamente, inclusive en algún taller, en otro momento de mi vida profesional, exponíamos estas canciones y a los propios usuarios les comentábamos cuáles les serían pertinentes para ir como visualizando esta cultura que sostiene todos estos aprendizajes o creencias. Una canción que es de una mujer, no recuerdo en realidad la artista, pero es esta parte del seré, lo que tú quieras, ¿no? Tu amante o lo que quieras, lo que tú quieras seré, ¿no? Lo que tú me digas, tu amante, lo que sea, ¿no? Entonces ahí es donde vemos, ¿no? Como estos mitos también respecto al amor. Y bueno, toda esta cultura, ¿no? Te digo que se va... Hola, hola. Luis, ¿sigues ahí? Ya, como que perdimos un poquito de la conexión, pero te interrumpo un poquito porque vamos a nuestro Blues, pero también las preguntas que eran de él y las estará respondiendo en vivo. Ya volvemos, no se despeguen. ¿Sí? Pues seguimos platicando con la psicóloga Eranderi, quien está platicando sobre los estereotipos del amor. Ya nos hablaba en el bloque anterior, pues, que es un rol de género, que es un estereotipo de género, y cómo estos van definiendo y marcando la forma en que vivimos las relaciones de pareja, ¿no? Y incluso la manera en que también las sufrimos. Y todo esto se da a partir de la cultura, y escuchábamos ahorita de voz de Aranderi esta situación de la música, ¿no? Pero me imagino que también, pues, de las películas, de la sabiduría popular, de muchas otras cosas que están ahí en la cultura, las telenovelas, ¿no? También muchas del hombre rico rescatador y demás, ¿no? Sí, como te comentaba, Luis, definitivamente es toda una cultura que lo sostiene y que de alguna manera, ¿no? Nos llevan de cierto modo, aunque repito, aunque haya ciertos cambios a nivel estructural respecto al tema de la igualdad, definitivamente es algo que está totalmente plagado de estereotipos, ¿no? El amor sobre todo, como bien dices, ¿no? Visto desde el arte, visto desde ámbitos como muy sencillos, como el ámbito escolar, ¿no? Como el ámbito laboral inclusive, ¿no? Entonces, es como bien importante ver que de alguna manera el poner atención en estos estereotipos que reproducimos nos da como esa pauta para poder generar acciones para poder parar de algún modo desde nuestra trinchera, por así decirlo, pues con estos estereotipos. Claro, ¿no? Que de alguna manera también es más complejo, ¿no? Es estructural, pero bueno, lo que podamos ir empezando a hacer, como dices, desde nuestra trinchera, desde la conciencia, pues hará una diferencia. Vamos a mandar rápidamente saludos a Pau, que lo está viendo, a María Chipi Olivares, buena tarde, gracias por compartir esta información, gracias a ti por vernos, a Verónica Nancy, a Mateo, que nos manda saludos, a Sonia, que nos manda un cocodrilo con corazoncitos, a Viviana,
que nos agradece por el programa, Berenice, a Norma, que nos pregunta cuál es el tema de hoy. Perdóname, Norma, estamos leyendo apenas tu pregunta, esos estereotipos del amor. A Amy, que lo vea. A Ivonne, gracias, amiga, por estarnos viendo, ojalá sigas conectada. A Blanquis Pérez, que es nuestra fan, muchísimas gracias, Blanquis, también por siempre seguirnos y vernos. Adriana, Margarita Fonseca, que nos manda un saludo. A la loca de los gatos también. Bueno, pues ahora estaremos como los locos de los gatos solitos en el 14 acá. Ivona nos manda un saludo y un gran tema para este día. Claro que sí, Ivonne, gracias por acompañarnos. Un día tienes que estar también en este programa, Ivonne. A Gaby, que nos ve excelente, psicólogo Canderi. Ivonne, el amor, posesión y pertenencia muchas veces se confunde en nuestra cultura. Ya nos hablabas un poquito de eso, ¿no? Amy nos pregunta, ¿cómo quitar la idea de dar todo por el otro si no es amor, ¿no? Y esta idea también de que en el amor la esperanza es lo último que debe morir, cuando yo creo que es lo primero que debe de morir. Pero bueno, ya nos platicarás, ¿no? Y bueno, amar implica sufrir, hablando de amar y querer, que no es igual. ¿Qué nos dices? Pues sí, fíjate que ahorita escuchando los comentarios, pues finalmente sí es bien importante ver cómo todos esos mitos que están ahí, ¿no? Implícitos en estos estereotipos. Los mitos, ¿no? Son, hablando por ejemplo del término mito, pues es como un cuento, por así decirlo, ¿no? Un relato fantástico de algo que pasó, ¿no? El mito de la Llorona, el mito de, no sé, ¿no? Entonces, finalmente es importante ver que estos mitos o estas fantasías, ¿no? Como muy exageradas respecto a lo que es el amor, finalmente vienen a incrustarse en la vivencia amorosa, pero finalmente hablar de mitos del amor romántico es hablar de creencias fantásticas, de fantasías que fueron creadas para poder legitimar, ¿no? Un sistema pues machista y patriarcal, en donde la mujer tiene una posición inferior a la del hombre, ¿no? Entonces, hablando de estos mitos en específico, ahorita que los están poniendo, yo escogí como algunos que obviamente tienen que ver con lo que nos comentaron nuestros siminautas ahorita en los comentarios. Por ejemplo, el mito de la media naranja, ¿no? Que es esta creencia que forzosamente tenemos que tener otra mitad que nos complementa, ¿no? Y que finalmente en la búsqueda de esa media naranja, pues vamos, ¿no? Prácticamente exprimiendo nuestra mitad, ¿no? Entonces sería como bien importante ver la violencia, la inequidad o la desigualdad que reproducen estos mitos. También otra que me parece súper importante es la de la pasión eterna. Y es algo que es muy común encontrar, no solamente en estos espacios de psicología, sino en muchos otros, en donde las personas muchas veces asumimos que la pasión, ¿no? O lo que se siente inicialmente en una relación debe de permanecer por siempre en ella, cuando estamos de acuerdo de que cada relación evoluciona, ¿no? Y se va, y toma como tintes diversos que no necesariamente tienen que ver con algo, pues, negativo. Otra cosa, otro mito importante es el de la omnipotencia. Esta idea de que el amor todo lo puede, ya no lo dijeron ahí en el comentario, ¿no? El amor todo lo puede a pesar de la violencia, a pesar de la precariedad laboral, perdón, a pesar de la precariedad económica, ¿no? A pesar de la violencia. También es bien importante ver lo que reproduce este estereotipo de la omnipotencia del amor. Ya como para ir ser un poquito más rápidos, el mito de los celos, por ejemplo, de que los celos están arraigados a el querer a la persona, al preocuparse por ella, al verla, ¿no? Y si lo vemos desde el otro lado es prácticamente verla como un objeto de nuestra propiedad, que muchas veces queremos como para nosotros solamente, ¿no? Y eso es bastante nocivo. Y uno también muy importante es el del emparejamiento, que el estado ideal de una persona es cuando está emparejada, cuando muchas veces, ¿no? Solamente una relación amorosa es un pequeño pilar, por así decirlo, o prioridad de nuestra vida, que es bien importante tener también otros pilares para poder desenvolvernos en distintos ámbitos y tener, pues obviamente, espacios de esparcimiento, espacios sociales, ¿no? Espacios familiares, etcétera.
Y ya finalmente, para no extenderme tanto, pues el de la abnegación, ¿no? Y este es como bien importante verlo o ser conscientes de que hacer sacrificios y priorizar el bienestar de la pareja por encima de cualquier situación, obviamente nos lleva a ponernos en una situación bastante vulnerable, ¿no, Luis? Sí, totalmente. Nos descuidamos a nosotros mismos. Y incluso ayer en un taller que estuvo justamente dando Patti de nuestro equipo, a quien le mandamos también un saludo, veíamos esta parte, ¿no? De cómo el dar todo en una relación puede llegar a lastimarnos en lo más profundo y dañando nuestra autoestima, que comento también para hacer un paréntesis y hacer un comercial, porque el día de mañana también una compañera de nuestro equipo, Karina Cortés, que ojalá nos esté viendo, va a estar dando un webinar gratuito sobre amor propio. También justo en el marco del Día del Amor y la Amistad, pues hará un programa sobre autoestima. Y ustedes pueden inscribirse en nuestra página de Centro Cime Salud Emocional en Facebook. Ahí van a encontrar el enlace, ahí van a encontrar el enlace que les va a direccionar a nuestra página y ahí hacen la inscripción y el día de mañana les estará llegando a su correo electrónico la liga de acceso que es a través de Zoom. Entonces, si quieren tomarlo, los que nos están viendo y acompañando esta tarde, pues pueden hacerlo y también sugerir que si alguien lo necesita, pues se pueda conectar también. Y mira, justo lo que decías de los celos, nos preguntaban, ¿no? Nos decían acá, el mito de si no me cela, no me quiere, ¿no? Y que está arraigado, me parece, tanto en hombres y mujeres, ¿no? Porque de repente es te celo porque te quiero y no me celas, entonces no te intereso, no te importo mucho. Pero bueno, ya al ratito nos dices cómo ir trabajando con esto. Y fíjate, Nancy nos hace una pregunta bien interesante. ¿Se puede tener una relación sin estereotipos? ¿O siempre estamos destinados a ello, pero estaremos confrontando a aquellos más nocivos? Cuéntanos. Sí, de hecho, en la parte final abordo como ese tema, pero así rapidísimo, pues definitivamente al ser, ¿no? Los estereotipos arraigados en la cultura, finalmente depende mucho del trabajo personal y como pareja vayamos haciendo para poder deconstruir todos esos símbolos, todos esos significados erróneos en torno al amor. Se puede, ajá, hasta cierto punto, pero finalmente sí requiere de un trabajo personal constante y también en pareja. Claro que se puede hacer, pero sin embargo sí implica mucho trabajo y bueno, pues para eso nos tienen a nosotros para poderlos acompañar en estos procesos. Sí, creo que sobre todo de nosotros como hombres, bueno, es mi opinión, el abandonar y nuestros privilegios es algo como bien complicado, ¿no? No es tan fácil, pues dejarlos de lado, porque al final, pues son privilegios, ¿no? Como tal. Sí, definitivamente, y sí, es un trabajo, ¿no? Qué bueno que haces esta acotación, Luis, porque sí, o sea, sí es un trabajo que nosotras tenemos que hacer a nivel personal, pero como decía, también en la pareja. Y la verdad es que la parte masculina sí tiene un buen de trabajo en ese sentido, ¿no? Porque definitivamente, ¿no? Hay muchos hombres que no están dispuestos hasta cierto punto a soltar esos privilegios, ¿no? Que los posicionan pues hasta cierto punto como seres superiores, obviamente dentro de una relación de pareja, en cuanto a los derechos. Oye, estamos hasta ahorita hablando pues finalmente de hombres y mujeres, pero me gustaría también preguntarte sobre la comunidad LGBTIQ+. También están inmersos en estos estereotipos, ellos los han confrontado más, han roto más estos estereotipos. ¿Cómo se vive el amor también en la comunidad LGBTIQ+? Fíjate que este tema es muy interesante, Luis, porque definitivamente hay una cultura, como dijimos, que sostiene todos estos roles y estereotipos. Sin embargo, la comunidad LGBTTIQ+, lo vive de distinta manera. Aunque también hay un tema ahí de estereotipos, un tema de sexismo, ¿no? Que está como bastante fuerte, porque hablar de diversidad no solamente es hablar de lo masculino y lo femenino, ¿no? Es hablar de todo un mundo prácticamente, de preferencias, identidades, etcétera.
Sin embargo, hay algo muy persistente, no solamente en el lenguaje de lo masculino y lo femenino, sino en la parte simbólica de cuál es la parte débil y parte fuerte. E inclusive haciendo como la investigación documental para poder dar la información que estoy dando, finalmente di cuenta de algunos estudios en universidades, sobre todo aquí aquí en México, que sí tienen como esta idea de la sociedad, sobre todo, de quién es la parte masculina y quién es la parte femenina, ¿no? Ujú, Y ellos no lo asumen como tal, claro. asumen como la parte débil o la parte fuerte. Sin embargo, sí es importante ver que aunque no existe como tal el asumirse masculino o femenino, sí existe un estereotipo de debilidad y de fortaleza dentro de una relación de pareja. ¿Se podría decir de poder? Exactamente, No. exactamente. Y hablar, por ejemplo, de roles y estereotipos, sobre todo de los estereotipos, es hablar también de relaciones de poder, ¿no? De el que asume que es la persona fuerte o la persona que más derechos tiene, etcétera, pues obviamente habla de esta desigualdad, inequidad, independientemente de ser de la comunidad o no. No. Oye, este tema se está poniendo cada vez más interesante y el tiempo cada vez más apremiante, Randeri. Vamos a nuestra segunda pausa. Nos siguen llegando preguntas. Ahorita nos pregunta Ari, ¿por qué cuesta dejar una relación a pesar de que las cosas no vayan bien? Ahorita que regresemos, ¿qué te parece si nos las respondes también, Randeri? Y si tiene que ver también con estas ideas de los estereotipos y del amor romántico, el que nos cueste tanto dejar una relación de pareja. Entonces, ya volvemos, manden sus preguntas que la sigue respondiendo Eranderi en vivo. No se despeguen. Bien amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con la psicóloga Eranderi Bernal, que pertenece al Centro CIME de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año, así que no hay pretexto para no atenderse, y ya saben que si el marido, la esposa, los hijos, la suegra no le dejan hablar cómodamente, pues bueno, nos pueden también contactar por chat, y ahí le estamos atendiendo también a través de nuestro correo electrónico, y bueno, todos los medios están disponibles para su atención. Yo siempre he dicho que cada segundo es un momento maravilloso para cambiar, entonces tome la línea y haga ese cambio que tanto desea. Pues bueno, ¿qué te parece, André, si le respondemos a Ari, que nos dice, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo dejar una relación aunque ya conscientemente sabes que no va bien, ¿no? Creo que son muchos factores, ¿no? Pero aterrizándolo un poquito al tema de hoy, ¿influiría estos estereotipos, estas ideas del amor romántico, el que nos cueste tanto trabajo dejar una relación que sabemos que ya no da para más? Sí, indudablemente algunos mitos están implícitos en una situación como esa, ¿no? Porque hablemos, por ejemplo, del mito del emparejamiento forzoso, ¿no? De que nuestro estado ideal es el estar en pareja y que Okay. de algún modo, ¿no? Este temor a experimentar la soledad muchas veces lleva a que constantemente nos aferremos, ¿no? A relaciones que ya no funcionan. Inclusive hay otro mito, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las personas que tienen un compromiso mediante el matrimonio, este también es un mito que arraiga, que perpetúa relaciones, ¿no? Abusivas o violentas, en donde, pues obviamente el matrimonio es para siempre, bajo la idea de la iglesia, ¿no? O bajo
ciertas creencias religiosas, finalmente esto lleva muchas veces a perpetuarlo. Y vaya, a personas que obviamente no tienen como este vínculo o esta decisión del matrimonio, finalmente hablar como de esto de que el amor todo lo puede, ¿no? De que de algún modo nuestro amor o eso que vivimos en un inicio es lo que va a salvar una relación que ya no funciona. Entonces, como podemos ver, estos mitos, estereotipos, pues finalmente lo que hacen es vulnerar emocionalmente, ya ni hablar del tema de derechos en algunos casos, pero finalmente nos vulneran y por lo tanto nos dificultan la decisión de nos dificultan, perdón, la decisión de dejar una relación pues insana o que no nos hace bien. Como te decía, pues es multifactorial, ¿no? Influyen muchas otras situaciones a nivel emocional y psicológico. Una de ellas justo son las creencias que desde los estereotipos, desde el machismo, se nos van inculcando, ¿no? Como esta idea del amor es para siempre y tengo que rescatarlo porque ese es mi trabajo y esa es mi labor, porque qué dirá la gente, qué dirá mi familia, qué dirán los demás, no es de Dios, o incluso yo crecí en una familia donde mis padres eran separados, entonces necesito luchar por esto, no quiero vivir lo mismo, y terminas viviendo lo mismo y demás, y se repiten patrones y demás, ¿no? Y por ejemplo, ahorita Norma Mendoza nos dice, me di cuenta que el apego y la dependencia son situaciones diferentes, pero igual de dañinas, y entonces también me hace pensar que muchas situaciones de apego desde la infancia pues van determinando patrones de relación en la edad adulta, en fin, es multifactorial, ¿no? Pero bueno, pues finalmente una de ellas son los mitos y estereotipos que mantienen estas creencias y que habrá que ir confrontando y que creo que eso tendremos que empezar a platicar porque nos gana el tiempo, Aranderi. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar a confrontar estos estereotipos? ¿Cómo empezar a hacerlos conscientes desde un inicio? ¿Cómo empezar a romperlos para que pues esto ya no afecte a tantas mujeres y relaciones de pareja? Sí, Luis, bueno, tomando en cuenta pues lo que acabas de mencionar, definitivamente sí es un factor entre muchos otros que definen hasta cierto punto la forma en la que nos relacionamos, pero no lo es todo. Ahora bien, ya como para ir siendo concretos, ¿cómo podemos ir cambiando, perdón, de algún modo para bien estos estereotipos? Primero es importante ser conscientes de que el amor es un sentimiento o un valor que es profundo, que finalmente dentro de esta profundidad o dentro de lo complejo que es, finalmente ser conscientes de que no es esto fantástico, ¿no? Que no son estos mitos amorosos, ¿no? De desigualdad, de pasión eterna, de todos estos estereotipos que abordamos, finalmente es algo que es más profundo, va más allá de las creencias que nos hicieron saber sobre él. Entonces es importante verlo desde su naturaleza, ¿no? Que es profundo, que no es fantástico y que hasta cierto punto, de algún modo, al ser un sentimiento profundo, finalmente requiere, ¿no? De tomar ciertas consideraciones a la hora de emparejarnos o manifestar este amor en una pareja. ¿Y cómo empezar a ser conscientes? Es que, o sea, lo entiendo, pero ¿de dónde buscamos la información? ¿Cómo nos acercamos a esa diferencia? Hoy creo que las redes sociales nos pueden aportar mucho, pero nos pueden confundir también mucho, ¿no? Claro. De repente hay TikTokers o YouTubers que hablan sobre relaciones de pareja y relaciones donde se mantiene este poder y esta opresión hacia la mujer, diciendo pues una sarta de barbaridades, ¿no? Y que pues al final los chicos los mantiene confundidos y que asumen como una verdad, ¿no? Por eso pregunto, ¿cómo hacer esta conciencia cuando el bombardeo de todos los estereotipos pues sigue ahí estando presentes de una manera muy explícita y también de una manera muy sutil? Claro, claro. Finalmente también es importante que esta conciencia, ¿no? Llegue a partir de la ubicación de necesidades.
¿no? ¿Cuál es la finalidad que yo estoy teniendo para vincularme con alguien? ¿Cuáles son mis necesidades afectivas, ¿no? Sexuales, de pareja, etcétera, ¿no? Para vincularme con alguien. Es importante cuestionarnos qué tanta claridad tenemos al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos de nosotros mismos y también de una pareja? Quizá estas pautas nos pueden ayudar a crear esa conciencia. Si realmente estoy reproduciendo un estereotipo o bien realmente es una necesidad sana, saludable al momento de vincularme. Y bueno, retomando un poquito lo que nos decía Norma me di cuenta que el apego y la dependencia son situaciones diferentes, pero igual de dañinas. ¿Tú crees que también la dependencia tenga estos componentes de estereotipos, de género, de mitos del amor romántico? ¿O ya estaríamos hablando de otro tema? Nada, no dejar con el comentario de Norma al aire, que lo retomé hace poquito, pero para hablar de otra cosa, ¿no? Sí, definitivamente la dependencia, ¿no? Es también parte de estos mitos, porque definitivamente el asumir, ¿no? Que la pareja o una relación es más importante que cualquier otra cosa, finalmente es lo que nos pone en riesgo de la dependencia. El no tener proyectos propios, el no tener amigos personales, el no compartir con otras personas nuestros espacios y tiempos, puede llevar a una persona a reproducir estos estereotipos y por ende también generar dependencia. Sí, es parte de los mitos son parte de la generación, por así decirlo, es un factor solamente en generar dependencia y obviamente hay muchísimos otros factores que influyen, sobre todo esta cuestión del apego, ¿no? Que sabemos que, pues vaya, dependiendo muchas veces del tipo de apego que generamos en algún momento de nuestra infancia, en algún momento esto se vuelve una creencia de que nosotros nos vamos o que nuestra vida amorosa está limitada por esas creencias de acuerdo al apego que generamos en esa etapa. Y también algo que se me estaba yendo mucho, Luis, era como esta parte de los modelos de amor, ¿no? Sabemos, ¿no? Que sí hay como ciertos patrones que seguimos al momento de vincularnos, pero finalmente también los modelos de amor no necesariamente, porque muchas veces se les pregunta a las personas, pues, ¿tú crees que estás, pues, no sé, siguiendo un patrón? No, pues es que mi mamá trabajaba, mi papá salía, etcétera, y quien me cuidaba era mi tía o era mi abuelita, etcétera. Bueno, hay que también ser muy enfáticos en que los modelos de amor no necesariamente son los papás, sino también son aquellos primeros cuidadores que de algún modo, ¿no? Nos provieron, por así decirlo, pues de esas ideas, creencias en torno al amor. Sí, totalmente de acuerdo, de aquellas figuras de apego, o bueno, de apego seguro o inseguro, que estuvieron ahí en nuestra primera infancia también creando patrones y también regulándonos o no emocionalmente, lo que determinará patrones en la etapa adulta, que bueno, ya sería otro tema, ¿no? Y súper amplio, pero tiene que ver y justo con lo que mencionabas me acordé de algo que nos decía uno de nuestros invitados, es el psicólogo Willy Ismael Rojo. No creo que nos vea, pero si nos ve le mando un saludo. Él es experto en adicciones. Me acordé porque Norma dice que son adicciones, son situaciones diferentes que se manejan de alguna manera como también en los grupos de AA y de codependientes como adicción, ¿no? Se asemeja mucho con el tema de la adicción. Y nos decía que el problema de la codependencia y del apego es que era algo que estaba bien visto de alguna manera, ¿no? El sacrificio por el amor, ¿no? Y por eso no había tantos grupos de codependientes anónimos, porque casi no iban, porque ya regresaban con la pareja o les decían, muy bien, luchaste por amor, sí, sacrifícate, sí, dalo todo, la esperanza muere al último. Y se normaliza un poco el tema de la dependencia en esta idea, ¿no? Del amor romántico y de que es para siempre. Y ahí estamos incansablemente luchando por la relación de pareja, ¿no? Luis Fonseca dice, a mí lo que me dolió más fue la mentira.
yo siempre le decía, si tienes a alguien más, dime, y lo negaba, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver también con la situación de asertividad, o no sé si también tenga que ver con las situaciones del tema que estamos abordando hoy, Eranderi, pero pues bueno, situaciones complejas que habrá que trabajarlas de manera ya muy particular. Yo creo que estaría bueno y sería importante que Luis, como Norma, con quienes han estado participando, pues nos echaran un telefonazo, ¿no? A la línea y pudiéramos trabajarlo de manera particular, ya con lo que cada uno nos describa de su situación, ¿no? Claro. Bien. Y bueno, para ir cerrando, Eranderi, ¿cómo empezar a hacer la diferencia? Ya nos decía que lo primero es ser conscientes. Y después ya soy consciente. Y luego, Es tener como desde esta propia conciencia de cuál es la finalidad de una relación de pareja para mí, el tener la claridad de lo que queremos, esperamos, etcétera. Es importante ver si esto, esta necesidad es parte de un estereotipo y de alguna manera, ¿no? Intentar como pues darle la vuelta, por así decirlo, iba a decir de construirlo, pero intentar, ¿no? Como de alguna manera darle otro significado. Voy a poner un ejemplo, como en el ejemplo de si yo tengo esta necesidad de protección, hay que analizar qué, o más bien cuestionarnos qué tanto esta necesidad de protección puede vulnerarme, ¿no? Puede traer consigo una situación de desigualdad o de dependencia, porque finalmente la necesidad de protección muchas veces lo podemos ver, pues como tú dices, puede verse bien, ¿no? Puede verse en el punto de vista de decir, bueno, es que necesito protección porque, no sé, porque tengo como ciertas carencias, porque me gusta el contacto físico, etcétera. Pero finalmente, si vemos la protección dentro de un estereotipo, finalmente este puede dar como resultado el depender de alguien para protegerme, ¿no? Que me pueda brindar ciertos servicios del tipo que sean para protegerme. Voy a poner un ejemplo como de la protección en un adolescente, ¿no? Y como lo vivencian de alguna manera los adolescentes, es como de, bueno, es que va por mí, viene por mí a la escuela, viene por mí a mi salón, me trae un sándwich, ¿no? O le intereso porque, pues, no sé, está viendo en mis redes sociales si no hay como algún gañán que me esté, pues, acosando, etcétera. Entonces ahí podemos ver que sí hay una situación de protección, pero también hay una situación de vulnerabilidad cuando se mete en la intimidad, por así decirlo, ¿no? Y muchas veces el lenguaje, ¿no? Habla de esta parte de te protejo, ¿no? Y por eso no me gusta que hables con fulanito de tal, no me gusta que tengas esta amiga porque, pues, pues es muy rebelde o qué sé yo, ¿no? Ahora bien, ¿de qué manera podemos darle como esa vuelta? ¿No? Es como ser también ver que de cierto modo también hay ciertas cosas que pueden dar una tonalidad o un significado diferente. El cuidado, ¿no? También, discúlpame, la protección también puede estar relacionada con el cuidado mutuo, también puede estar relacionada con la comunicación, también puede estar relacionada con los acuerdos, ¿no? Con el autoconocimiento que cada miembro de la pareja puede tener para poder establecer, ¿no? Límites al momento de la generación de dificultades, de desacuerdos, ¿no? De diferencias, etcétera. qué complejo, qué interesante, y el tiempo se nos va de volada y se ha terminado el tiempo del Simichat de hoy, pero en un minutito, Eranderi, a manera de conclusión, ¿qué te gustaría dejarle a nuestros siminautas? Bueno, pues es muy importante ser conscientes de que de alguna manera sí se puede eh, visualizar, ¿no? Tener expectativas de relaciones de pareja distintas, a pesar de que hay toda una cultura que sostiene todo esto de lo que estamos hablando, finalmente también a nivel individual es muy importante trabajar en nosotros mismos, poder ver que de alguna manera podemos desaprender aquellos aprendizajes que son nocivos,
para nosotros. Y que finalmente también es importante ser conscientes de que todo esto, todo esto lo podemos lograr indudablemente mediante el autoconocimiento. El autoconocimiento nos puede ayudar para diferenciar si esto que estamos reproduciendo en una relación de pareja es un estereotipo, qué tanto me está vulnerando y de qué forma puedo tener alternativas para poder tener una relación distinta. Porque como nos mencionabas, Luis, finalmente hay como muchos mensajes en redes sociales, en la propia televisión, en todas partes estamos plagados de estos estereotipos, entonces es una gran hazaña, por así decirlo, el poder trabajar en nosotros y poder crear relaciones distintas, y obviamente esto va a impactar de alguna u otra manera, no solamente a nivel individual, sino a nivel pareja, a nivel familiar y definitivamente también a nivel social, ¿no? Es como nuestro granito de arena que podemos hacer, como dijiste en algún momento, Luis, desde nuestra propia conciencia. Y que no es una tarea fácil y que incluso te puede llegar a quitar amigos y personas cercanas, ¿no? Me ha pasado. Pues bueno, rápidamente, Vicky León, yo supongo que es Vicky. Muy buen tema para este día. A Ariana que nos manda un muñequito, a Rob que nos manda saludos y a Norma que dice amo a Simi. Pues muchísimas gracias. Gracias, Eranderi, por haber aceptado la entrevista de hoy, por el tema. Súper interesante, creo que nos aclaraste muchas cosas, pero también nos quedamos con muchas dudas. Ojalá que puedas darnos la oportunidad de hacer un segundo programa, ya hablando específicamente de cómo deconstruirnos más o cómo ir enfrentando estos estereotipos. Gracias, Eranderi. Gracias a ti, Luis, y a Simisei. Y gracias a usted, gracias a ti por habernos acompañado. Siempre lo digo y terminaré diciéndolo en cada uno de nuestros programas, si hay algo que nos regresa, es el tiempo, y yo les agradezco el tiempo que estuvieron con nosotros, lo mucho o poco que les haya quedado, que sea de beneficio para su vida personal, y como lo dice nuestro presidente fundador, Víctor González, Dr. Simi, ser feliz sí se puede. Hasta la próxima, nos vemos.